Imaginas que la persona que juró destruirte te regale, sin saberlo, la llave a tu mayor riqueza. Hoy conoceremos a Carmen, una viuda a quien le quitaron hasta el techo, pero que encontró en el lodo algo que vale más que 1000 haciendas. Antes de empezar a desvelar esta maravilla, ¿podrías darle me gusta a este video y suscribirte al canal? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de dónde nos ves. Y es muy importante, ¿qué te pareció la lección de justicia divina de esta historia cuando la termines? Que tu vida esté llena de bendiciones y sorpresas maravillosas, tal y como le ocurrió a nuestra protagonista. Si te suscribes, haciendo clic en el botón de abajo que dice suscribirse, junto al botón de suscripción también puedes hacerte miembro del canal, pulsando en el botón unirse. Así tendrás acceso a historias especiales, mucho más profundas e intensas, solo para verdaderos fans. De esta manera, nos ayudas a seguir contando historias que tocan el alma y ayudas a mi familia a seguir adelante. Y tengo para ti un truco especial, una forma rápida y gratuita de ayudarnos. Desliza los comentarios a la izquierda. Allí aparecerá un botón que dice compartir. Si haces clic en él y luego vuelves a hacer clic en compartir, harás que este mensaje de fe llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora prepárate, porque lo que Rodolfo le hizo a Carmen no tiene perdón, pero el destino ya había escrito la sentencia. Comencemos. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de madera barata resonó en el pecho de Carmen como si fueran martillazos directos al corazón. No hubo trompetas, ni grandes arreglos florales, ni una multitud llorosa. Solo estaban ella en su vestido negro, desgastado por los años, y su pequeño Dieguito, de apenas 7 años, aferrado a su falda con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El cementerio del pueblo estaba envuelto en una neblina gris, el reflejo perfecto de cómo se sentía el alma de Carmen en ese momento. Pedro, su marido, había sido un hombre bueno, un hombre de manos callosas y espalda doblada por el duro trabajo en la hacienda del patrón Rodolfo. Tenían poco, en realidad casi nada, pero se tenían el uno al otro. Pedro solía decirle por las noches, mientras compartían un plato de frijoles a la luz tenue de una vela: Carmen, mientras estemos juntos y el niño esté sano, somos más ricos que el patrón Rodolfo con todo su oro. Pero ahora Pedro se había ido. Una fiebre repentina se lo llevó en 3 días, dejando a Carmen con un vacío enorme en el pecho y una pregunta aterradora que taladraba su mente: ¿qué será de nosotros? El aire frío de la tarde le mordía los ojos, pero Carmen se negaba a desplomarse allí mismo. Sentía un nudo de fuego en la garganta, una presión insoportable que amenazaba con estallar en un grito de desesperación. Pero miró hacia abajo, a los grandes ojos cafés de Dieguito. El niño temblaba, no solo por el frío, sino por puro miedo. No terminaba de entender la muerte, pero sí la ausencia. Entendía que papá ya no lo alzaría en el aire cuando volviera del trabajo. Mami, no llores, mami, por favor, susurró Dieguito con esa inocencia que rompe hasta el corazón más duro. Papá duerme con los angelitos, ¿verdad? Él nos va a proteger desde allá arriba. Carmen se agachó, sintiendo cómo le crujían las rodillas en la tierra húmeda, y abrazó a su hijo. El olor a jabón barato y tierra mojada del niño fue lo único que la mantuvo de desmayarse. Sí, ahora sí, mi amor, él nos protege, dijo con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas para no asustarlo más. Pero la paz de ese momento triste duró poco. Apenas habían vuelto a la casita que ocupaban en los terrenos de la hacienda, una modesta construcción que el patrón prestaba a sus trabajadores, cuando escucharon el rugido de un motor potente. El polvo se levantó en el camino de entrada cuando una camioneta lujosa y brillante frenó bruscamente justo frente a la puerta de madera. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la columna. Conocía ese motor, conocía esa arrogancia al frenar. Era Rodolfo, el dueño de la hacienda. Rodolfo era un hombre de unos 45 años, con la cara colorada y una barriga prominente, siempre vestido con ropa impecable que contrastaba brutalmente con la de sus trabajadores. Sus ojos eran pequeños y oscuros, llenos de una codicia que nunca parecía saciarse.
Rodolfo no caminaba. Marchaba, como si fuera el dueño de cada partícula de tierra que pisaban sus botas de cuero fino. Y, en cierto sentido, lo era. Carmen se secó rápido las lágrimas y salió al pequeño porche, poniendo al niño detrás de sí, como una leona protegiendo a su cría. «Buenas tardes, don Rodolfo», dijo, bajando la cabeza por respeto, aunque por dentro sentía una náusea incontrolable. Acababa de enterrar a su marido, y el patrón ya estaba aquí. No había venido al velorio, no había mandado flores. ¿Qué hacía aquí ahora? Rodolfo salió del auto. Sin cerrar la puerta, se quitó el sombrero, no en señal de respeto, sino para secarse bajo el ala con un pañuelo de seda. Ni siquiera miró a Carmen a los ojos. Miró la casa, miró las paredes descascaradas, el techo de lámina, las gallinas flacas picoteando en el patio. «Carmen», dijo con una voz ronca y autoritaria. «Lamento lo de Pedro. Era buena mano de obra, pero la vida sigue y los negocios no esperan a los muertos». La crueldad de sus palabras golpeó a Carmen como un puñetazo físico. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Gracias, señor», murmuró, apretando las manos sobre su delantal. Fue todo muy rápido. Rodolfo hizo un gesto con la mano, con desprecio, como ahuyentando una mosca molesta. «Sí, muy triste, pero he venido por un asunto práctico. Mujer, tú sabes que esta casa está destinada a los trabajadores de la hacienda. Pedro ya no está. Tú no trabajas en el campo, y el nuevo capataz llega mañana de la capital. No necesitamos la casa vacía». El mundo de Carmen se detuvo. Un zumbido en sus oídos se volvió ensordecedor. ¿Había oído bien? «¿Qué dice, don Rodolfo?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Hoy. Pero acabamos de volver del cementerio. No tengo a dónde ir. Dieguito, mi hijo». Rodolfo soltó una risa seca, sin humor. Una risa que helaba la sangre. «¿Crees que soy una beneficencia, Carmen? Esto es un negocio». Pedro conocía las reglas: casa por trabajo. Sin trabajo, no hay casa. Tienes 2 horas para sacar tus trapos de aquí, antes de que mande a mis hombres a limpiarlo todo. Dieguito, sintiendo el miedo de su madre, asomó la cabeza desde detrás de su falda. «Señor malo», gritó el niño con una valentía repentina. «Deje a mi mamá en paz». Rodolfo miró al niño con desdén, como se mira a un perro callejero que ladra demasiado fuerte. «Enséñale modales al mocoso, Carmen, o la vida se los enseñará a golpes», gruñó Rodolfo, dando un paso al frente que hizo retroceder a la viuda. «Escucha con atención, no soy un monstruo, aunque tú me mires así. Pedro trabajó aquí muchos años y, bueno, sabía unas cositas, unos asuntillos míos. Por esa lealtad, te voy a dar algo. No te dejaré en la calle con las manos vacías». Carmen sintió una chispa de esperanza, pequeña y frágil. Quizás en ese corazón de piedra había humanidad. Quizás les daría un poco de dinero o una choza en el pueblo. «Señor», preguntó, aferrándose a esa posibilidad. Rodolfo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una hoja de papel arrugada y amarillenta. Se la tendió con una sonrisa torcida, una mueca que rezumaba burla. «Toma. Este es el título de propiedad de un terreno al norte. Se llama Quebradas. ¿Lo captas? Es tuyo. Te lo regalo». Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Sabía leer un poco, apenas lo necesario, pero conocía el nombre de ese lugar. Todos en la región lo conocían. Un frío glacial recorrió su cuerpo, más intenso que el frío de la muerte. Quebradas no era una finca, no era un campo fértil. Era una ladera. Un terreno empinado, cubierto de piedras afiladas, gravilla negra y espinos. Era un lugar del que se decía que ni las cabras podían caminar allí sin romperse una pata. Nadie quería esa tierra. No servía para sembrar,
No servía para el ganado, no servía para construir. Era un desierto de piedras. Don Rodolfo. Carmen levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de humillación. Pero es un terreno donde no crece nada. Es pura gravilla, son piedras. ¿Cómo voy a vivir allí con mi hijo? No hay agua, no hay techo. Rodolfo soltó una carcajada fuerte, echando la cabeza hacia atrás. Sus guardaespaldas, que habían bajado de la camioneta, se unieron a la risa. Un coro de placer ante el sufrimiento de una presa herida. La tierra es tuya. Pues entonces tendrás que aprender a comer piedras, mujer, gritó Rodolfo, disfrutando de su propia crueldad. Soy generoso. Te doy tierras. Intenta sembrar batatas entre las piedras. Si logras que algo crezca allí, te harás rica, pero hazlo lejos de mi vista. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, y bajó la voz a un susurro amenazante que olía a tabaco y licor caro. Pedro se llevó mis secretos a la tumba, y tú te llevarás tu miseria a quebradas. Ahora, lárgate. Quiero esta casa vacía antes del anochecer. Rodolfo dio media vuelta, subió a su camioneta y se fue, levantando otra nube de polvo que cubrió a Carmen y a Dieguito, haciéndolos toser. Carmen se quedó allí parada, con el papel inútil en la mano y el corazón hecho pedazos. La humillación le quemaba las mejillas. Sentía una mezcla de odio e impotencia que le ardía las entrañas. Miró a su alrededor. Esta casa, aunque modesta, había sido su hogar. Aquí había cocinado, aquí se había reído con Pedro, aquí había visto dar los primeros pasos a Dieguito. Y ahora un hombre rico y cruel se lo había arrebatado todo con un chasquido de dedos. Mamá. La voz de Dieguito era apenas un hilo. Nos vamos. ¿A dónde vamos? Tengo hambre. Esa frase, tengo hambre, activó a Carmen. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. No, ahora debía ser fuerte por él. Contuvo un sollozo, se secó la cara con el dorso de la mano y se agachó para mirar a los ojos a su hijo. Vamos a nuestra propia tierra, Dieguito. Una tierra que es nuestra y de nadie más, mintió, intentando que su voz sonara firme, aunque por dentro estaba aterrada. Será una aventura, como en los cuentos que te contaba papá. Entró corriendo a la casa y empezó a empacar frenéticamente. No tenía maletas, así que usó sábanas viejas para hacer bultos. Metió algo de la poca ropa que tenían, una olla de hierro, 2 cucharas, un cuchillo viejo, una manta raída y un poco de comida que quedaba, medio costal de arroz y un poco de harina de maíz. No podían llevarse los muebles. Eran demasiado pesados para cargar a pie. Mientras guardaba el retrato de su boda, una fotografía pequeña y borrosa, sintió que el dolor volvía a subir. Pedro, ayúdame, susurró a la habitación vacía. Dame fuerzas, porque siento que me muero. Salieron de la casa justo cuando el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja sanguinolento. Los vecinos miraban desde sus ventanas, escondidos detrás de las cortinas. Nadie salió a ayudar, nadie ofreció una carreta. El miedo a Rodolfo era mayor que la compasión por la viuda. Todos sabían que ayudar a quien el patrón había marcado era buscarse la ruina. Carmen puso el bulto más pesado al hombro. Pesaba toneladas, cargado no solo de objetos, sino de recuerdos y tristeza. Dieguito llevaba una bolsita con sus juguetes, unas figuritas de madera talladas y la olla de hierro. Vamos, hijo, no mires atrás, dijo Carmen, tomando su manita libre. Caminaron por la orilla del camino, tragando el polvo de los autos que pasaban. El camino a quebradas era largo y cuesta arriba. Cada paso era una agonía. Los zapatos viejos de Carmen, con las suelas rotas, dejaban pasar las piedras del camino, que lastimaban sus pies. Pero el dolor físico era bienvenido. Le distraía del dolor del alma. Después de 2 horas de caminata agotadora, llegaron al desvío que conducía a su propiedad. El corazón de Carmen se le cayó a los pies.
Lo que vio la dejó sin aliento, pero no por la belleza. Era un paisaje lunar, una ladera empinada y gris que parecía haber sido arañada por las garras de un demonio gigante. No había un solo árbol verde, solo arbustos espinosos y secos que se aferraban a la vida en las grietas. El suelo no era tierra, sino una mezcla de gravilla suelta, piedras negras volcánicas y pedernales afilados que brillaban amenazantes bajo la última luz del día. El viento soplaba allí con otra fuerza. Un aullido constante que se colaba entre las piedras. Hacía frío, un frío húmedo y lúgubre. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Dieguito con los ojos muy abiertos, llenos de desilusión y miedo. Miró a su alrededor buscando una casa, una choza, algo, pero no había nada, solo piedras. Carmen sintió que las lágrimas volvían a brotar, calientes y furiosas. Rodolfo no solo los había echado, los había condenado a muerte. ¿Cómo podrían sobrevivir allí? No había donde refugiarse. «Sí, mi amor, aquí», dijo, dejando caer el pesado bulto en la tierra pedregosa. El sonido metálico de la olla al golpear las piedras sonó como una campana fúnebre. Carmen miró al cielo, que se oscurecía rápidamente con nubes negras que presagiaban una tormenta. La herencia de Rodolfo no era un regalo, era una tumba abierta. Pero al mirar a su hijo tembloroso, Carmen sintió que algo más fuerte que el miedo crecía dentro de ella. Un calor que nacía en el estómago y subía hasta el pecho. Era rebeldía, era rabia. Una rabia materna, pura y poderosa. «Rodolfo cree que vamos a morir aquí», murmuró para sí, apretando los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. «Cree que somos basura, pero se equivoca. No te dejaré ganar, maldito. No dejaré que mi hijo sufra». Carmen se giró hacia Dieguito, forzándose a sonreír con la sonrisa más valiente de su vida. «Vamos a construir un castillo, Dieguito. Primero una carpa. Busca los palos más fuertes que encuentres entre estas piedras. Rápido, antes de que llegue la lluvia». Madre e hijo empezaron a trabajar contra el tiempo y contra la naturaleza, moviendo piedras, clavando estacas en un suelo que se resistía a la penetración, luchando por un centímetro de seguridad en ese infierno de pedregal. Lo que Carmen aún no sabía era que esa tierra estéril y maldita, esa piedra de tropiezo de la que todos se reían, guardaba bajo su superficie gris un secreto. Un secreto que Rodolfo, en su codicia infinita, había pasado por alto. La tierra no era inútil. La tierra estaba protegiendo algo. Pero para descubrirlo, primero tendrían que sobrevivir a la noche más terrible de sus vidas. Las nubes negras sobre ellos no solo traían agua. Traían una furia que pondría a prueba la fe de la viuda hasta el límite. La noche cayó sobre Quebradas como un manto de plomo. No era una noche tranquila de campo con luciérnagas y brisa suave. Era una oscuridad pesada y sofocante, cargada de electricidad estática. Las nubes negras que habían acechado todo el día ahora tapaban cada estrella, convirtiendo el cielo en una boca enorme lista para tragárselos. Carmen trabajó con un desespero febril. Sus manos, antes delicadas, ahora sangraban. La tierra que Rodolfo le había regalado no tenía compasión. Cada vez que intentaba clavar una estaca de madera para sujetar el viejo toldo que habían traído, la punta chocaba contra una roca maciza o contra la gravilla suelta que se desmoronaba. «Maldita sea», gritaba Carmen, golpeando la tierra con una piedra, sintiendo cómo las lágrimas de frustración se mezclaban con el sudor en su frente. Se rompió una uña hasta la carne viva, pero el dolor físico era secundario. El verdadero dolor era ver a Dieguito, sentado sobre el bulto de ropa, hecho un ovillo, mirando al horizonte con terror. «Mamá, el cielo ruge como un monstruo», dijo el niño. Su voz temblaba al son de los truenos lejanos que empezaban a retumbar en las montañas vecinas. Carmen se detuvo, respirando entrecortadamente. La desesperación la embargaba. Se acercó a él y se forzó a sonreír, aunque sentía que su cara se rompería como un vidrio. «Son los tambores de los ángeles, mi vida.
Anuncian que mañana será un día mejor. Mintió. Qué mentira tan cruel y dolorosa. Ven, ayúdame a tensar esto. Si lo hacemos bien, será como la carpa de los exploradores. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron armar algo que vagamente recordaba a un refugio. Usaron 2 grandes rocas negras como paredes naturales y tendieron las sábanas viejas y el toldo azul raído que Carmen usaba para cubrir la leña. Lo sujetaron con ramas secas y pusieron piedras pesadas en los bordes para que el viento no se lo llevara. Era miserable. Era una construcción patética, pequeña y frágil, encajonada en una ladera hostil. Dentro, el suelo seguía siendo de piedras afiladas. Carmen tendió la única manta que tenían y sentó allí a Dieguito. A cenar, anunció, intentando poner un tono alegre. La cena consistía en un puñado de arroz frío que quedaba del mediodía y un poco de agua tibia de una botella de plástico. Dieguito comió en silencio, masticando lentamente con la mirada perdida. Extrañaba su cama. Extrañaba el olor a café de su vieja casa. Pero, sobre todo, extrañaba a su padre. Mamá, si papá estuviera aquí, él construiría una casa de madera en un segundo. ¿Verdad?, preguntó el niño. Carmen sintió un nudo tan grande en la garganta que no pudo tragar el arroz. Sí, mi amor, él lo haría. De repente, el aire cambió. El viento, que silbaba suavemente, se detuvo por completo. Un silencio antinatural cubrió la montaña. Ni pájaros, ni insectos, nada. Y entonces estalló el caos. Un relámpago iluminó el cielo, convirtiendo la noche en blanca por un segundo, revelando el paisaje desolado y fantasmal de rocas y espinos. El trueno que siguió fue tan fuerte que la tierra bajo sus pies vibró. ¡Crack! Dieguito gritó y se tapó los oídos. ¡Rápido, rápido, adentro! Carmen empujó al niño bajo el toldo justo en el momento en que cayeron las primeras gotas. No eran gotas normales. Eran proyectiles de hielo y agua, pesados y fríos, golpeando el toldo con la fuerza de piedras arrojadas. El viento regresó, pero esta vez vino con una furia asesina. Las ráfagas sacudían el precario refugio como si fuera de papel. El toldo batía furiosamente, produciendo un sonido seco y aterrador. Flap, 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 luchando por no salir volando. Tengo miedo, mamá, lloraba Dieguito, aferrándose al pecho de Carmen. Ella lo rodeó con sus brazos, usando su propio cuerpo para calentarlo, pero ella misma temblaba incontrolablemente. SHHH, SHHH, aquí estoy. No pasará nada, le susurraba al oído, rezando mentalmente a todos los santos que conocía. Por favor, Santa Virgen, que aguante, que no se caiga, protege a mi hijo. Pero la tormenta no tenía misericordia. Era un diluvio bíblico. En cuestión de minutos, el agua empezó a filtrarse. Primero fueron gotas a través de los agujeros del toldo viejo. Luego se reveló el verdadero problema, la ubicación. Rodolfo les había dado una ladera, un terreno inclinado lleno de pedregal. El agua no se absorbía, fluía. Ríos de lodo y piedras pequeñas empezaron a bajar por la montaña. Y el camino más fácil hacia abajo pasaba justo por donde estaba el refugio de Carmen. «Está entrando agua», gritó Dieguito, levantando los pies. Un chorro de agua helada y sucia irrumpió en el pequeño espacio, mojando la manta, la ropa y la poca comida que tenían. Carmen intentó desesperadamente cavar una zanja con las manos para desviar el agua, arañando el pedregal hasta hacerse sangre bajo las uñas, pero la corriente era demasiado fuerte. «¡Ayuda!», gritaba, sabiendo que nadie podía oírla a kilómetros a la redonda. Entonces ocurrió el desastre. Una ráfaga de viento huracanado se coló bajo el toldo, inflándolo como un paracaídas. Las piedras que sujetaban los bordes rodaron. La madera se quebró con un sonido desgarrador de tela rasgándose. El refugio salió volando. En un segundo, se quedaron sin techo, sin paredes. La lluvia los golpeó con la fuerza de un martillo.
Era una lluvia helada, casi granizo, que cortaba la piel. Carmen se abalanzó sobre Dieguito, cubriéndolo completamente con su cuerpo, encogiéndose en posición fetal sobre la tierra pedregosa e inundada. ¡Mamá! El grito de terror del niño fue ahogado por el rugido del viento. Estaban a la intemperie, en medio de la nada, azotados por la tormenta más cruel que la región había visto en años. El agua bajaba con fuerza, arrastrando lodo que les entraba por la boca y la nariz. Carmen sentía que se congelaba. Su ropa empapada pesaba toneladas. Sentía el impacto de cada gota de granizo en la espalda, los moretones en su piel, pero no se movía. No podía moverse. Si soltaba a Dieguito, el viento podía arrastrarlo ladera abajo hacia los barrancos. «Dios mío, ¿por qué?», gritaba Carmen al cielo negro, con la cara llena de lodo y lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «¿Qué te he hecho? ¿Qué pecado cometí para que castigues así a mi hijo? Llévame a mí, pero sálvalo a él». Nadie respondió, solo el viento aullaba burlonamente. La temperatura cayó en picado. Carmen empezó a sentir una somnolencia peligrosa, el entumecimiento de la hipotermia. Sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Dieguito dejó de gritar y ahora solo gemía suavemente, temblando violentamente, apretado contra su pecho. «No te duermas, hijo, no te duermas», le decía Carmen, dándole palmaditas en la cara helada. «Piensa en algo caliente, piensa en el sol». «Tengo frío, mamá, me duelen los huesos». La frase del niño le partió el alma. Carmen miró a su alrededor a través del velo de agua. Todo lo que tenían había desaparecido. La olla, la ropa, la bolsa con comida. Todo había sido arrastrado ladera abajo por la corriente de lodo. Estaban absolutamente arruinados. Rodolfo les había quitado la casa y la tormenta les había quitado la dignidad. Carmen sintió una punzada de odio puro hacia el hombre que los había puesto allí. Se imaginó a Rodolfo en su mansión, caliente, seco, bebiendo whisky frente a la chimenea, riéndose de su generosidad. Esa imagen fue el combustible que necesitaba. El odio la calentó. «No voy a morir aquí para darte el gusto», pensó con rabia. «Tú no vas a ganar». Apretó con más fuerza a Dieguito. La noche se hizo eterna. Cada minuto era una hora. Carmen cantaba canciones de cuna con voz quebrada para calmar al niño, sintiendo como el agua helada le entumecía las piernas hasta que dejó de sentirlas. «Duérmete, niño, duérmete ya», cantaba, mientras lágrimas calientes rodaban por su nariz congelada. En algún momento, antes del amanecer, la tormenta alcanzó su punto álgido. Un rayo cayó muy cerca, partiendo una roca a pocos metros de ellos. El olor a ozono y piedra quemada llenó el aire. Dieguito se aferró tan fuerte que dejó marcas en los brazos de su madre. «Ya pasa», repetía ella, aunque no veía el fin. Estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza. Parecían estatuas de arcilla temblorosas, abandonadas en la montaña. La humillación era total. Una madre que no podía darle a su hijo ni un techo seco. Carmen sentía una vergüenza que le quemaba el alma, más dolorosa que el frío. Pero resistieron. Contra todos los pronósticos médicos y físicos, el amor maternal actuó como un escudo. Carmen absorbió todo el frío, todo el golpe, protegiendo el pequeño núcleo de calor que era su hijo. Horas más tarde, cuando parecía que sus cuerpos no aguantarían un segundo más, la lluvia empezó a amainar. El viento redujo su intensidad, convirtiéndose en una brisa helada pero soportable. Pero el daño estaba hecho. El amanecer no fue glorioso, fue desolador. Una luz gris y pálida empezó a iluminar la escena de la catástrofe. Carmen intentó moverse, pero sus músculos estaban rígidos como tablones. Le tomó varios minutos lograrlo. Levantó la cabeza y miró a su alrededor con los ojos hinchados y rojos. El terreno era irreconocible. La ladera había sido violentamente lavada.
Donde antes había montones de polvo y tierra suelta, ahora solo quedaba la roca desnuda y lavada. Zanjas profundas cruzaban el terreno como cicatrices abiertas. No quedaba rastro de sus cosas. Ni un calcetín, nada. Miró a Dieguito. El niño estaba pálido, con los labios morados y los ojos hundidos, temblando incontrolablemente a pesar de que la lluvia había cesado. «Mamá», susurró, «no siento mis pies». El pánico se apoderó de Carmen. Habían sobrevivido a la tormenta solo para morir por sus secuelas. Estaban solos, empapados, sin comida y a kilómetros de ayuda. Carmen cayó de rodillas en el lodo, abrazando a su hijo, y por primera vez sintió que su fe se quebraba. Se sentía abandonada por Dios y por los hombres. «Perdóname, hijo, perdóname por traerte aquí», lloraba, besando la frente sucia del niño. «Soy inútil. No pude protegerte». Fue en ese momento de completa desesperación, cuando Carmen pensaba que el final estaba cerca, cuando escuchó un sonido. No era el viento, no era un trueno. Era el sonido de unas botas pesadas, crujiendo sobre la gravilla mojada. Crack, crack, crack. Carmen levantó la vista, asustada. Esperando ver a los hombres de Rodolfo, venidos a burlarse de sus cadáveres o a rematarlos, instintivamente puso a Dieguito detrás de sí. Pero lo que salió de la niebla matutina no fue un matón. Era una figura encorvada, envuelta en harapos de lana gris, con una barba blanca larga que le llegaba al pecho y un sombrero de ala ancha del que goteaba agua. Se apoyaba en un bastón nudoso de madera. Sus ojos, bajo unas cejas espesas, brillaban con una intensidad extraña, casi eléctrica. Era don Anselmo, el loco de la montaña, el viejo que hablaba con las piedras. El anciano se detuvo a unos metros de ellos. Al principio no dijo nada, solo observó la destrucción, observó a la mujer temblorosa y al niño amoratado por el frío. Luego bajó la mirada a la tierra, a esa tierra lavada y revuelta por la tormenta. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró a Carmen y luego, con un movimiento rápido y sorprendentemente ágil para su edad, se quitó su pesado ponchó seco y se acercó. «Envuelve al niño, mujer», dijo con una voz que sonaba como piedras rozándose. «El frío de la mañana mata más rápido que el de la noche». Aturdida, Carmen aceptó el ponchó y envolvió a Dieguito. El calor de la lana fue inmediato. Don Anselmo miró al cielo, que empezaba a abrirse tímidamente, y luego volvió a mirar la tierra devastada, fijando su vista en algo que brillaba en la gravilla cerca de los pies de Carmen. «¿Por qué lloras?», preguntó el viejo. «¿Qué? ¿Por qué lloro?», respondió Carmen con amargura, señalando la catástrofe. «Lo he perdido todo. Rodolfo me dio un infierno, y la lluvia se llevó lo poco que tenía». Don Anselmo soltó una risa extraña. Una risa no de burla, sino de asombro. «Ah, hija mía, la lluvia es dura». «Sí, pero la lluvia no roba». «La lluvia limpia», dijo el anciano misteriosamente, clavando su bastón en el lodo. «A veces Dios manda una tormenta no para ahogarnos, sino para lavar la tierra sucia que esconde la verdad». «¿Y de qué habla, viejo loco?», respondió Carmen, brusca, exhausta. «Hablo de que no mires lo que perdiste», dijo, señalando la tierra con su dedo huesudo. «Mira lo que la tormenta dejó al descubierto». Carmen bajó la mirada, siguiendo el dedo del anciano, sin entender. Solo veía lodo y piedras sucias, pero el destino ya había movido sus fichas. La tormenta infernal no había venido a matarlos. Había venido a desenterrar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Pero Carmen estaba